¿Alguna vez un desconocido ha cambiado tu vida en cuestión de horas? En un vuelo nocturno con destino a la Ciudad de México, un millonario solitario que había olvidado cómo sentir, una madre luchando por empezar de nuevo y una niña aterrada por volar, se encontraron en el momento exacto en que cada uno necesitaba un milagro. Lo que comenzó con una mano extendida durante una turbulencia, terminó rompiendo muros que llevaban años construyéndose. Una historia que te hará creer nuevamente en los encuentros que el destino prepara. Quédate hasta el final y descubre cómo una simple pregunta de una niña puede sanar heridas que ni el tiempo logró cerrar. Carlos ajustó el cinturón de seguridad mientras observaba por la ventanilla del avión. Las luces del aeropuerto comenzaban a difuminarse en la distancia, como si quisieran despedirse de él para siempre. Tenía 40 años, una fortuna que muchos envidiarían y un vacío en el pecho que ningún billete había logrado llenar. Hacía 3 semanas había enterrado a su padre en una ceremonia fría y elegante, rodeado de personas que decían lamentarlo, pero que en realidad solo calculaban su próximo negocio. Ni una sola lágrima había logrado salir de sus ojos durante el funeral. Ni una. Y eso lo atormentaba más que la pérdida misma. Había tomado ese vuelo nocturno a la Ciudad de México, intentando huir de los recuerdos, de la casa vacía, del silencio que ahora habitaba cada rincón de su vida. Pero la verdad es que no se puede escapar de lo que llevas dentro. El avión comenzó a rodar por la pista, y Carlos cerró los ojos, deseando que el sueño llegara rápido. Quería dormir y no pensar, no sentir, no recordar la última conversación con su padre, esas palabras que nunca dijo y que ahora se habían convertido en fantasmas. El motor rugió con fuerza y la aeronave despegó hacia la oscuridad de la noche. Carlos apretó los puños sobre sus piernas, tratando de controlar esa angustia que le apretaba la garganta. A su lado derecho, los asientos estaban vacíos. Perfecto, pensó. Así podría mantener esa distancia que tanto le gustaba mantener con el mundo. Pero 2 filas más adelante, del lado izquierdo del pasillo, la historia era completamente diferente. Patricia sostenía con fuerza la mano de su hija Luana, tratando de transmitirle una calma que ella misma no sentía. La niña de 6 años temblaba visiblemente, sus ojitos cafés llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. Era la primera vez que volaban juntas, la primera vez que hacían algo así después de que el mundo de ambas se derrumbara. Hacía 8 meses, Patricia había firmado los papeles del divorcio con manos temblorosas, poniendo fin a 10 años de matrimonio y mentiras. Su ex esposo había decidido que su secretaria de 25 años era más interesante que la familia que había construido. Patricia había llorado, había gritado, había pasado noches enteras preguntándose qué había hecho mal. Pero una mañana despertó y comprendió algo fundamental. Ella no había hecho nada mal. El error no era suyo. Entonces tomó la decisión más valiente de su vida. Empezaría de nuevo en la Ciudad de México, donde había vivido su abuela, donde todavía tenía una prima lejana que le había ofrecido ayuda. Sin garantías, sin plan perfecto, solo con la certeza de que quedarse en ese lugar lleno de recuerdos rotos sería peor. Luana apretó más fuerte la mano de su madre cuando el avión comenzó a acelerar. Patricia se inclinó hacia ella y le susurró palabras dulces al oído, prometiéndole que todo estaría bien. El avión despegó con un movimiento brusco que hizo que Luana soltara un gemido ahogado. Patricia la abrazó contra su pecho, acariciando su cabello castaño con ternura infinita. La niña enterró su rostro en el suéter de su mamá, temblando como una hoja en plena tormenta. Los otros pasajeros comenzaron a acomodarse, algunos abriendo revistas, otros colocándose audífonos, la mayoría ignorando por completo el miedo palpable de aquella pequeña. Patricia sintió una punzada de soledad en el corazón. Antes, su exesposo habría estado ahí, habría cargado a Luana, habría hecho alguna broma tonta para distraerla, pero ahora estaban solas, completamente solas en ese tubo de metal volando a miles de metros de altura. La azafata pasó ofreciendo bebidas con una sonrisa profesional, y Patricia pidió un jugo de manzana para Luana
esperando que algo dulce calmara sus nervios. La niña apenas lo probó. Sus manitas seguían aferradas al brazo de su madre como si fuera su único salvavidas en medio del océano. Patricia miró a su alrededor buscando alguna distracción, algo que pudiera ayudar a su hija a sentirse mejor. Pero todos parecían absortos en sus propios mundos, en sus propias vidas. Nadie notaba a la niña asustada. Nadie excepto un hombre de mirada triste, sentado 2 filas más atrás. Carlos había observado toda la escena desde su asiento sin pretenderlo realmente. No era de los que se metía en asuntos ajenos. Toda su vida había mantenido esa filosofía, cada quien con sus problemas, pero algo en la forma en que esa madre abrazaba a su hija, algo en la desesperación silenciosa de esa mujer, tocó una fibra que él creía completamente muerta. Recordó vagamente cuando él mismo era niño y le tenía terror a los aviones. Su padre lo había obligado a superarlo de golpe, sin consuelo, sin abrazos, solo con palabras duras sobre hacerse hombre y no ser débil. Tal vez por eso ahora, 40 años después, seguía sin poder llorar su muerte. Sacudió la cabeza tratando de alejar esos pensamientos. No era momento para ponerse nostálgico ni sentimental. Tenía que mantenerse enfocado en su reunión de negocios, en los contratos que cerraría, en seguir construyendo ese imperio que lo mantenía ocupado y lejos de las emociones incómodas. Pero sus ojos volvieron a la niña. Luana había levantado la cabeza un momento y Carlos pudo ver su expresión de puro terror. No era un miedo infantil exagerado, era genuino. Era el tipo de miedo que te paraliza y te hace sentir que el mundo se va a acabar. Y en ese preciso instante, algo cambió dentro de él. Las luces de la cabina se atenuaron y el piloto anunció que llegarían a su destino en aproximadamente 2 horas y media. La mayoría de los pasajeros comenzaron a reclinarse en sus asientos, preparándose para dormir o ver alguna película. Pero Luana seguía despierta, alerta, con los ojos muy abiertos mirando cada movimiento del avión, como si esperara que en cualquier segundo todo colapsara. Patricia intentó contarle un cuento, esos mismos cuentos que le había contado desde bebé, pero las palabras parecían perderse en el aire sin lograr el efecto mágico de siempre. La niña estaba demasiado asustada para distraerse con historias de princesas o animales del bosque. Suspiró con cansancio. Llevaba meses siendo fuerte, siendo la roca sobre la cual su hija podía apoyarse. Pero en momentos como este, cuando el cansancio le pesaba en los hombros y la incertidumbre del futuro le apretaba el corazón, se sentía tan frágil como cristal. ¿Había tomado la decisión correcta al mudarse a una ciudad donde prácticamente no conocía a nadie? ¿Y si todo salía mal? ¿Y si no conseguía trabajo? ¿Y si Luana no se adaptaba? Las preguntas daban vueltas en su mente como un torbellino imparable. Apoyó su frente contra la de su hija y cerró los ojos por un segundo, pidiendo en silencio fuerzas para seguir adelante. No imaginaba que en pocos minutos todo estaba a punto de cambiar de una forma que nunca hubiera esperado. El avión comenzó a sacudirse. Primero fue un pequeño temblor, casi imperceptible, como cuando pasas sobre un bache en la carretera, pero luego se intensificó. Las luces parpadearon y el cinturón de seguridad se encendió con un pitido urgente. La voz del piloto llegó por los altavoces con ese tono controlado que usan cuando quieren tranquilizarte, pero que en realidad te asusta más. Turbulencia moderada, dijo. Permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados. Luana soltó un grito agudo que cortó el silencio de la cabina. Sus manitas se aferraron al brazo de Patricia con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El avión se sacudió otra vez, más violento esta vez, y varios pasajeros soltaron exclamaciones de sorpresa. Patricia abrazó a su hija con toda su fuerza, susurrándole que todo estaría bien, que era normal, que pronto pasaría. Pero su propia voz temblaba. Ella también tenía miedo. Luana comenzó a hiperventilar. Su respiración se volvió rápida y entrecortada, sus mejillas se tornaron rojas y sus ojos se llenaron de pánico puro.
Patricia sintió su propio corazón acelerarse. No sabía qué hacer. Nunca había visto a su hija así de asustada. La niña temblaba de pies a cabeza, sollozando palabras incoherentes entre jadeos desesperados. Fue entonces cuando Carlos se desabrochó el cinturón. No lo pensó, no calculó, no hizo una lista mental de pros y contras como solía hacer con todo en su vida. Simplemente actuó. Se levantó de su asiento ignorando la señal luminosa que le ordenaba permanecer sentado. Caminó los pocos pasos que lo separaban de ellas mientras el avión seguía sacudiéndose y se arrodilló en el pasillo junto a Luana. Patricia lo miró con sorpresa, con los ojos llenos de lágrimas que no había querido mostrarle a su hija. Carlos le dirigió una mirada breve, como pidiendo permiso silencioso, y ella asintió sin dudarlo. Él se giró hacia la niña con una suavidad que ni él mismo sabía que poseía. «Oye, pequeña», le dijo con voz tranquila pero firme, «mírame». Luana no respondió. Seguía con el rostro enterrado en el pecho de su madre, sollozando sin control. Carlos extendió su mano y tocó suavemente su hombro. «Pequeña, necesito que me mires solo un segundo». La niña levantó la cabeza lentamente, sus ojos hinchados y rojos encontrándose con los de ese desconocido. «¿Sabes contar hasta 5?» preguntó Carlos. Luana asintió entre sollozos. «Perfecto. Entonces vamos a hacer algo». El avión se sacudió de nuevo, pero Carlos ni siquiera parpadeó. Extendió su mano derecha frente al rostro de Luana, mostrándole sus 5 dedos. «Vamos a contar cada dedo mientras respiras», le explicó. «Cuando toquemos el primer dedo, tomas aire por la nariz. Cuando lleguemos al segundo, lo sueltas por la boca. ¿De acuerdo?» Luana lo miró con incertidumbre, pero algo en la voz de ese hombre, algo en la manera en que la miraba sin tratarla como si fuera tonta o exagerada, la hizo confiar. Asintió débilmente. Carlos comenzó. 1, respira, y tocó su dedo pulgar. Luana inhaló temblorosa. 2, suelta el aire. Tocó el índice y la niña exhaló con un pequeño temblor. 3, respira. Medio. 4, suelta, anular. 5, respira, meñique. Y volvieron a empezar una y otra vez. El avión seguía moviéndose, pero Luana ya no lo notaba tanto. Estaba concentrada en esos dedos, en esa voz profunda que la guiaba con paciencia infinita. Patricia observaba la escena con el corazón en la garganta, conmovida hasta lo más profundo de su ser. Ese hombre, ese completo desconocido, estaba salvando a su hija del pánico con una gentileza que no había visto en mucho tiempo. Carlos continuó el ejercicio. Su voz nunca vaciló. Sus movimientos permanecieron firmes y seguros. Poco a poco, la respiración de Luana se fue calmando. Sus sollozos disminuyeron hasta convertirse en suspiros temblorosos. El avión dejó de sacudirse con tanta violencia, y finalmente la turbulencia cesó por completo. El piloto anunció que ya habían superado la zona difícil y que el resto del vuelo sería tranquilo. Pero Carlos no se movió. Siguió ahí, arrodillado en el pasillo, contando dedos con Luana, hasta que estuvo completamente seguro de que ella se había calmado. La niña lo miraba ahora con ojos diferentes. Ya no había terror en ellos, solo curiosidad y gratitud. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz suave. «Carlos», respondió él con una pequeña sonrisa. «¿Y tú?». «Luana», murmuró ella. «Qué nombre tan bonito», dijo Carlos. Luana sonrió por primera vez en todo el vuelo. Patricia sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Ya no podía contenerlas. «Gracias», susurró mirando a Carlos con una intensidad que lo tomó desprevenido. «Gracias por ayudarla». Él asintió sin saber qué decir. No había hecho nada extraordinario, o eso pensaba. Solo había ayudado a una niña asustada. Pero la forma en que esa mujer lo miraba, con los ojos brillantes de emoción y gratitud genuina, hizo que algo se removiera en su interior. Carlos iba a levantarse, a volver a su asiento y dejar que todo regresara a la normalidad. Pero entonces, Luana hizo algo completamente inesperado. Extendió su manita y tomó el dedo índice de Carlos con fuerza. «No lo sueltes»,
suplicó con voz pequeña. «Por favor». Carlos se quedó paralizado. Miró esa manita diminuta aferrada a su dedo. Luego miró a Patricia, quien observaba la escena con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Está bien», murmuró él finalmente. «No lo suelto». Se acomodó mejor en el pasillo, apoyando su espalda contra el asiento vacío de al lado, manteniendo su dedo firmemente dentro de la mano de Luana. La niña suspiró con alivio y recostó su cabeza en el hombro de su madre, pero sin soltar nunca ese dedo que se había convertido en su ancla. En pocos minutos, sus ojos comenzaron a cerrarse, su respiración se volvió lenta y profunda. Se había quedado dormida, pero su mano seguía apretando el dedo de Carlos como si su vida dependiera de ello. Él miró a Patricia y ella le devolvió una sonrisa llena de emociones que ninguna palabra podría expresar. El avión continuó su vuelo en la oscuridad de la noche, y Carlos, por primera vez en semanas, sintió algo diferente en su pecho, algo que se parecía peligrosamente a la paz. Carlos permaneció en esa posición incómoda durante casi media hora. Su espalda comenzaba a resentirse por la postura extraña, su pierna izquierda se había entumecido, pero no se atrevía a moverse. Luana dormía profundamente, su respiración tranquila y pausada, su manita todavía aferrada a su dedo como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Patricia lo observaba en silencio, y en sus ojos había una mezcla de gratitud, asombro y algo más que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La turbulencia había pasado hace rato y el cinturón de seguridad ya no era obligatorio. Carlos podría haberse levantado en cualquier momento, podría haber liberado suavemente su dedo de la mano de la niña y regresado a su asiento. Pero no lo hizo. Y mientras permanecía ahí, algo extraordinario comenzó a suceder dentro de él. Comprendió con una claridad que lo estremeció que esta era la primera vez en su vida adulta que alguien lo necesitaba genuinamente. No por su dinero, no por sus contactos, no por lo que podía ofrecerles en términos de negocios o beneficios. Luana lo necesitaba simplemente porque él estaba ahí, porque había extendido su mano en el momento preciso, porque le había dado calma cuando el mundo de ella temblaba. Y esa sensación era tan extraña, tan nueva, tan profundamente conmovedora, que Carlos sintió un nudo formarse en su garganta, miró su dedo atrapado en esa pequeña mano y una ola de emociones que había reprimido durante semanas comenzó a abrirse paso. Recordó a su padre en el hospital, las últimas horas antes de que se apagara para siempre. Había estado ahí, sentado junto a la cama, pero no había sabido qué decir, qué hacer, cómo expresar todo lo que sentía. Su padre siempre había sido un hombre duro, de pocas palabras y menos afectos. Le había enseñado a ser exitoso, a ser implacable en los negocios, a nunca mostrar debilidad. Pero nunca le había enseñado a amar, a abrirse, a permitirse ser vulnerable. Carlos había crecido creyendo que las emociones eran obstáculos, que el apego solo traía dolor, que era mejor mantenerse a distancia de todo y de todos. Y ahora, a los 40 años, con una fortuna que muchos envidiarían, se daba cuenta de cuán vacía había sido su existencia. Había construido un imperio, pero había olvidado construirse a sí mismo. Había acumulado éxitos, pero había perdido la capacidad de conectar con otros seres humanos de manera real y profunda. Y aquí estaba, en un avión rumbo a la Ciudad de México, sosteniendo la mano de una niña desconocida, sintiendo más vivo de lo que se había sentido en años. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, la primera desde el funeral, la primera en mucho, mucho tiempo. Patricia notó esa lágrima y su corazón se comprimió con ternura. No dijo nada, solo extendió su mano libre y la colocó suavemente sobre el hombro de Carlos en un gesto de consuelo silencioso. Él levantó la vista y sus miradas se encontraron. En ese instante, sin palabras, ambos comprendieron que no eran tan diferentes. Ambos cargaban heridas, ambos habían perdido algo fundamental, ambos estaban tratando de encontrar su camino en medio de la oscuridad. Patricia había perdido la ilusión del amor eterno, la seguridad de un hogar completo, la confianza en las promesas.
Carlos había perdido la capacidad de sentir, la conexión con su propia humanidad, la oportunidad de despedirse de su padre con el corazón abierto, y sin embargo, ahí estaban, dos almas rotas encontrándose en el lugar menos esperado. Una sonrisa pequeña y triste apareció en los labios de Patricia. «Ella es especial», susurró refiriéndose a Luana. «Tiene esa capacidad de ver a las personas de verdad, no lo que fingen ser». Carlos asintió lentamente. «Lo sé», murmuró. «Yo no soy bueno con los niños», admitió con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. «Nunca he sabido cómo tratarlos». Patricia negó con la cabeza suavemente. «Eso no es cierto. La acabas de ayudar mejor que nadie podría haberlo hecho». Carlos miró nuevamente a Luana dormida. Su rostro se veía tan tranquilo, tan en paz. Le costaba creer que minutos antes había estado al borde de un ataque de pánico. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó Patricia con genuina curiosidad. «Lo del ejercicio de respiración». Carlos dudó un momento antes de responder. «Mi padre», dijo finalmente. «Cuando yo era niño le tenía terror a volar. Él me obligaba a hacerlo de todos modos. Decía que los hombres no pueden ser cobardes». Un día, en un vuelo especialmente horrible, una azafata notó mi miedo y me enseñó ese truco. Fue la única persona que me trató con amabilidad ese día. Guardó silencio un momento, perdiéndose en el recuerdo. «Nunca lo olvidé», continuó. «Y supongo que inconscientemente lo guardé para cuando alguien más lo necesitara». Patricia sintió un peso en el pecho al escuchar esa historia. Podía imaginarse a un niño, Carlos, asustado y solo, buscando consuelo que no llegaba. «Lamento que hayas pasado por eso», dijo con sinceridad. Él se encogió de hombros. «Fue hace mucho tiempo». Pero Patricia sabía que esas heridas de infancia nunca desaparecen realmente, solo se entierran profundo. Y a veces, en los momentos más inesperados, vuelven a la superficie. El avión continuaba su travesía nocturna sobre las montañas y desiertos de México. Afuera, la oscuridad era casi absoluta, apenas interrumpida por las luces dispersas de pequeños pueblos en la distancia. Dentro de la cabina, la mayoría de los pasajeros dormía o veía películas en sus pantallas individuales, ajenos al momento transformador que estaba ocurriendo a pocas filas de distancia. Carlos finalmente se atrevió a mover ligeramente su pierna para recuperar algo de circulación. Luana se removió un poco, pero no despertó, su mano todavía firme alrededor de su dedo. Él sonrió sin darse cuenta. Era increíble cómo algo tan simple, tan pequeño, podía tener tanto significado. Durante años había cerrado negocios millonarios, había firmado contratos que cambiaban industrias enteras, había tomado decisiones que afectaban la vida de cientos de empleados. Pero nada, absolutamente nada de eso le había dado la sensación de propósito que sentía en ese momento, sosteniendo la mano de una niña asustada. Tal vez su padre tenía razón en una cosa: el éxito no se mide en pesos ni en propiedades. Se mide en los momentos en que logras hacer una diferencia real en la vida de alguien, y Carlos acababa de descubrir eso de la manera más inesperada. Pero lo que no sabía era que ese descubrimiento era apenas el principio de algo mucho más profundo. Pasaron varios minutos en silencio cómodo. Patricia miraba alternativamente a su hija dormida y al hombre que seguía arrodillado en el pasillo como si fuera la cosa más natural del mundo. Había algo en él que la intrigaba. No era solo su apariencia, aunque admitía para sí misma que era un hombre atractivo, con esos ojos grises que parecían guardar 1000 historias no contadas. Era algo más profundo. La manera en que había actuado sin dudarlo, la suavidad en su voz cuando habló con Luana, la paciencia infinita que había demostrado. Esas no eran cualidades que encontraras todos los días, especialmente en hombres exitosos que solían estar demasiado ocupados con sus propios asuntos. «Carlos», dijo ella suavemente rompiendo el silencio. Él levantó la vista. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro», respondió él. «¿Qué te trajo a este vuelo? Quiero decir, ¿vas a la Ciudad de México por negocios o...?» Su voz se fue apagando dejando la pregunta en el aire. Carlos respiró hondo. Había aprendido a lo largo de los años
a mantener su vida privada exactamente eso, privada. Pero algo en la calidez de esa mujer, algo en la vulnerabilidad del momento que compartían, lo impulsó a ser honesto. «Estoy huyendo», admitió finalmente. Patricia arqueó las cejas con sorpresa. «¿Huyendo?», repitió ella. «¿De qué?». Carlos bajó la mirada hacia la mano de Luana todavía aferrada a su dedo. «De mí mismo, supongo. De una casa que ya no se siente como hogar. De recuerdos que duelen demasiado». Hizo una pausa antes de continuar. «Mi padre murió hace 3 semanas. Tengo una reunión de negocios en la Ciudad de México mañana, pero la verdad es que solo necesitaba salir de ahí, estar en otro lugar, fingir por unos días que mi vida no se desmoronó». El rostro de Patricia se suavizó con comprensión inmediata. «Lo siento mucho», dijo con genuina empatía. «Perder a un padre es...». Se detuvo buscando las palabras correctas. «Es como si una parte de ti se fuera con él», completó Carlos. «Aunque nuestra relación no fuera perfecta, aunque hubiera cosas sin resolver, palabras sin decir». Patricia asintió lentamente. «Entiendo eso más de lo que crees. Puede que no haya perdido a mi padre, pero perdí algo igual de importante. Perdí la vida que creí que tendría». Carlos la miró con atención renovada. «¿Quieres hablar de eso?», preguntó. Ella dudó un momento, pero luego asintió. Tal vez hablar con un desconocido sería más fácil que con las personas que la conocían y la juzgaban. «Me divorcié hace 8 meses», comenzó Patricia con voz tranquila pero firme. 10 años de matrimonio se fueron por la coladera cuando descubrí que mi esposo tenía una aventura con su secretaria. El cliché más viejo del mundo, ¿verdad? Soltó una risa amarga. Lo peor no fue la traición, aunque eso dolió horrores. Lo peor fue darme cuenta de que probablemente llevaba años engañándome y yo había sido demasiado tonta para notarlo. Carlos frunció el ceño. «No fuiste tonta», dijo con firmeza. «Confiaste. ¿Qué es lo que se supone que haces cuando amas a alguien?». Patricia sintió las lágrimas picar sus ojos, pero las contuvo. «Gracias por decir eso. La mayoría de la gente me mira con lástima o me dice que debí haberlo visto venir, como si fuera mi culpa por no ser suficiente para él». Carlos sintió una ola de indignación en su interior. «Ese tipo es un idiota», declaró sin rodeos. Patricia no pudo evitar sonreír ante la franqueza. «Sí, lo es», coincidió. «Pero de alguna manera extraña le agradezco, porque si no hubiera pasado esto, nunca habría encontrado el valor para cambiar mi vida». Carlos inclinó la cabeza con curiosidad. «¿A qué te refieres?», preguntó. Patricia acarició el cabello de Luana con ternura antes de responder. «Vivíamos en Monterrey. Yo trabajaba en una oficina de contabilidad. Nada emocionante, pero pagaba las cuentas. Después del divorcio me quedé con muy poco. La casa era de su familia, los ahorros se dividieron y yo me quedé en un departamento pequeño con Luana, tratando de fingir que todo estaba bien». Hizo una pausa, respirando hondo. «Pero no estaba bien. Cada esquina de esa ciudad me recordaba lo que había perdido. Así que hace 2 meses tomé la decisión más aterradora de mi vida. Renuncié a mi trabajo, vendí lo poco que tenía y decidí mudarme a la Ciudad de México». Carlos la miraba con una mezcla de admiración y asombro. «¿Tienes familia allá?». Patricia negó con la cabeza. «Solo una prima lejana que me ofreció ayuda mientras me establezco. No tengo trabajo garantizado, no tengo casa propia esperándome, no tengo nada excepto esta maleta, mi hija, y la esperanza de que podamos empezar de nuevo». Su voz temblaba ligeramente. «Es una locura, ¿verdad?». Carlos la miró fijamente a los ojos. «No», dijo con total sinceridad. «Es lo más valiente que he escuchado en mucho tiempo». Patricia sintió una calidez extenderse por su pecho ante esas palabras. No muchas personas veían su decisión como valentía. La mayoría pensaba que estaba siendo impulsiva, irresponsable, que estaba poniendo en riesgo el bienestar de su hija. Pero este desconocido, este hombre que acababa de conocer hace menos de 1 hora, lo entendía. «Gracias», susurró. «Significa mucho escuchar eso». Carlos asintió pensativo. «Sabes, he pasado toda mi vida calculando cada movimiento, planeando cada paso con precisión milimétrica. Construí una empresa desde cero,
Acumulé más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Pero nunca he tenido el tipo de coraje que tú tienes. Nunca he dado un salto de fe sin una red de seguridad. Patricia lo miró con curiosidad. ¿Por qué no? Carlos permaneció en silencio un largo momento antes de responder. Porque tengo miedo, admitió finalmente. La confesión salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. ¿Miedo de qué?, preguntó ella suavemente. Él bajó la mirada. De fallar, de no ser suficiente, de decepcionar a las personas que dependen de mí. Soltó una risa sin humor. Especialmente tengo miedo de ser padre algún día, de arruinar a un hijo de la misma manera que mi padre me arruinó a mí. Y al decir esas palabras en voz alta por primera vez en su vida, sintió como si un peso enorme comenzara a levantarse de sus hombros. Patricia lo miró con una comprensión que iba más allá de las palabras. Podía ver el dolor escondido detrás de esos ojos grises, el niño herido que todavía vivía dentro del hombre exitoso. No todos los que tienen miedo lo admiten, dijo ella suavemente. Eso ya es un paso importante. Carlos soltó un suspiro largo y profundo. No sé si es un paso o simplemente una confesión tardía. Toda mi vida he evitado las relaciones serias, precisamente por esto. Salgo con mujeres, sí, pero nunca dejo que se acerquen demasiado. Nunca permito que la cosa se vuelva seria, porque en el fondo tengo terror de que si alguna vez formo una familia, si alguna vez tengo un hijo, voy a repetir los mismos errores de mi padre. Hizo una pausa, su voz bajando casi a un susurro. No quiero que ningún niño crezca sintiéndose tan solo como yo me sentí. Prefiero no tener hijos antes que arruinarles la vida. Patricia sintió su corazón comprimirse ante esa confesión tan honesta y dolorosa. Extendió su mano y la colocó sobre la de Carlos, la que no estaba siendo sostenida por Luana. El simple contacto envió una calidez inesperada por todo su cuerpo. «Pero Carlos», murmuró ella, «el hecho de que tengas ese miedo significa que ya eres diferente a tu padre». Carlos levantó la vista bruscamente, sus ojos encontrándose con los de ella. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz ronca. Patricia le sostuvo la mirada sin soltarle la mano. «Tu padre no se preocupaba por arruinarte, simplemente hacía lo que creía correcto sin cuestionarse el impacto emocional en ti. Pero tú estás aquí, consciente de ese impacto, preocupado por no repetir esos patrones. Esa conciencia ya te hace un hombre completamente diferente». Carlos sintió algo removerse en su interior, algo que había estado dormido durante décadas. Nunca lo había visto de esa manera. Siempre pensó que su miedo era una señal de debilidad, una prueba más de que no estaba hecho para ser padre. Pero las palabras de Patricia abrían una perspectiva completamente nueva. Tal vez su miedo no era una condena, sino una oportunidad. Tal vez reconocer las heridas era el primer paso para no transmitirlas. Miró a Luana dormida, su rostro angelical en completo reposo, y por primera vez en su vida se permitió imaginar cómo sería tener una hija. La imagen no le aterró tanto como esperaba. De hecho, sintió algo parecido a la esperanza. «¿Cómo lo haces tú?», preguntó de repente. «¿Cómo hago qué?», respondió Patricia confundida. «Ser madre soltera», aclaró Carlos. «Enfrentar todos esos miedos sola. Mudarte a una ciudad nueva sin red de seguridad. ¿De dónde sacas esa fuerza?». Patricia sonrió con tristeza. «No siempre me siento fuerte», admitió. «Hay noches en las que Luana duerme y yo me quedo despierta preguntándome si tomé la decisión correcta. Si no estaré siendo egoísta al arrastrarla en esta aventura incierta. Si no debía haberme quedado en Monterrey, en lo conocido, aunque doliera. Pero luego la veo sonreír, la escucho reír, y me recuerdo a mí misma que los niños son más resilientes de lo que pensamos». Hizo una pausa, mirando con ternura a su hija. «Ella necesita ver a su mamá siendo valiente. Necesita aprender que está bien empezar de nuevo cuando algo no funciona. Necesita saber que el amor propio es más importante que quedarse en una situación tóxica solo por miedo al cambio». Carlos asintió lentamente, absorbiendo cada palabra. «Eres una madre increíble», dijo con sinceridad absoluta. «Luana tiene mucha suerte de tenerte».
Patricia sintió las lágrimas amenazar con desbordarse nuevamente. «Gracias», susurró. Necesitaba escuchar eso. El avión comenzó su lento descenso hacia la Ciudad de México. El piloto anunció que faltaban aproximadamente 40 minutos para el aterrizaje. Algunos pasajeros comenzaron a desperezarse, a guardar sus cosas, a prepararse para la llegada. Pero Carlos y Patricia permanecieron en su burbuja de intimidad, ajenos al movimiento a su alrededor. «Hay algo que quiero que sepas», dijo Carlos de repente, su voz cargada de emoción. «En los últimos 40 minutos he sentido más conexión genuina contigo que con cualquier persona en los últimos años. No sé si es el ambiente del vuelo o el momento vulnerable en el que ambos estamos, o simplemente que eres una persona extraordinaria. Pero quiero agradecerte». Patricia lo miró con los ojos brillantes. «¿Agradecerme por qué?» «Por recordarme que todavía soy humano», respondió él. «Por hacerme sentir que tal vez no soy un caso perdido. Por escucharme sin juzgarme». Ella negó con la cabeza suavemente. «Yo soy la que debería agradecerte, no solo por ayudar a Luana, sino por hacerme sentir vista. Desde el divorcio he cargado con esta sensación de ser invisible, de no importarle a nadie. Y tú me has escuchado de verdad». Carlos apretó su mano con gentileza. La azafata pasó ofreciendo agua y ambos aceptaron, sus gargantas secas después de tanto hablar. Luana se removió ligeramente, un pequeño suspiro escapando de sus labios, pero no despertó. Su mano seguía firmemente aferrada al dedo de Carlos, como si incluso en sueños supiera que no debía soltarlo. Carlos sonrió mirándola. «Es increíble», murmuró. «¿Cómo alguien tan pequeño puede tener un impacto tan grande?» Patricia asintió. «Los niños tienen esa capacidad de ver más allá de las máscaras que los adultos usamos. Luana sintió tu bondad, tu autenticidad, por eso confió en ti». Carlos sintió un nudo en la garganta. Durante años había construido muros tan altos alrededor de su corazón que había olvidado cómo se sentía dejarlos caer. Pero en este vuelo, con esta mujer y su hija, los muros se habían desmoronado sin que él se diera cuenta, y en lugar de sentirse vulnerable o expuesto, se sentía liberado, como si finalmente pudiera respirar después de estar conteniendo el aliento durante décadas. «Patricia», dijo él suavemente. Ella lo miró expectante. «Cuando aterricemos, cuando esto termine, me gustaría poder verte de nuevo. A ti y a Luana, si tú quieres, claro». El corazón de Patricia dio un vuelco ante esas palabras que no esperaba escuchar, pero que secretamente había deseado. Patricia no respondió de inmediato. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Una parte de ella gritaba que sí, que este hombre parecía genuino y bueno, que la conexión entre ellos era innegable. Pero otra parte, la parte que había sido traicionada y lastimada, le advertía que fuera cautelosa. Acababan de conocerse hace apenas 2 horas. No sabía nada real sobre él, excepto lo que él había compartido. ¿Y si era demasiado bueno para ser verdad? ¿Y si estaba idealizando el momento por la intensidad emocional del vuelo? Carlos notó su vacilación y rápidamente añadió: «No quiero presionarte ni hacerte sentir incómoda. Entiendo perfectamente si prefieres que esto quede como un encuentro bonito en un avión y nada más. Solo quería que supieras que para mí significó mucho». Patricia sintió su sinceridad en cada palabra. Miró a su hija dormida, luego a este hombre que había aparecido en su vida de la forma más inesperada. «Me gustaría eso», dijo finalmente con una sonrisa tímida. «Me gustaría volver a verte». Carlos sintió una alegría explotar en su pecho, una emoción tan pura y simple que casi lo hizo reír. «¿En serio?», preguntó, incapaz de ocultar su sorpresa y felicidad. «En serio», confirmó ella. «No sé qué va a pasar», continuó Patricia con honestidad. «No sé si esto es solo la emoción del momento o algo más, pero siento que sería un error no averiguarlo». Carlos asintió con vehemencia. «Exactamente. No estoy pidiendo promesas ni compromisos, solo la oportunidad de conocernos mejor, sin la presión de un avión a 10.000 metros de altura». Ambos rieron suavemente ante el comentario.
La tensión que había aparecido momentáneamente se disolvió, reemplazada por una calidez cómoda y esperanzadora. Patricia miró por la ventanilla y pudo ver las luces de la Ciudad de México comenzando a aparecer en la distancia. Su nueva vida estaba esperándola ahí abajo, llena de incertidumbres y posibilidades, y ahora, de manera completamente inesperada, incluía a este hombre misterioso que había entrado en su vida cuando menos lo esperaba. «¿Dónde te vas a quedar?», preguntó Carlos. «Con mi prima», respondió Patricia. «Vive en la colonia Roma. Me va a dejar quedarme en su departamento hasta que consiga algo propio». Carlos asintió pensativo. «Yo tengo un hotel en Polanco por los próximos 3 días. Después regreso a Monterrey». Un silencio cómodo cayó entre ellos mientras ambos procesaban lo que esto significaba. Patricia se mordió el labio, debatiendo internamente si hacer la pregunta que rondaba su mente. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo finalmente. Carlos asintió. «Lo que quieras». «¿A qué te dedicas exactamente?», preguntó ella. «Nunca lo mencionaste». Carlos sonrió levemente. «Tengo una empresa de tecnología. Desarrollamos software para el sector financiero. Nada muy emocionante, la verdad. Muchas juntas, muchos números, mucho estrés». Patricia lo miró con renovado interés. «Suena importante». Carlos se encogió de hombros. «Es lucrativo, pero no me hace feliz. Creo que he estado tan ocupado construyendo un negocio que olvidé construir una vida». Patricia comprendió perfectamente a qué se refería. Ella había pasado años en un matrimonio que lucía perfecto desde afuera, pero que estaba podrido por dentro. Ambos habían estado viviendo vidas que no los llenaban realmente. Tal vez, pensó ella, este encuentro era la oportunidad que ambos necesitaban para cambiar eso. «¿Sabes?», dijo Patricia pensativa, «creo que Dios tiene maneras misteriosas de ponernos exactamente donde necesitamos estar». Carlos, quien nunca había sido particularmente religioso, encontró que no podía discutir con esa afirmación. Luana comenzó a moverse más activamente, señal de que estaba despertando. Sus ojitos se abrieron lentamente, parpadeando con confusión por un momento antes de recordar dónde estaba. Vio a su mamá primero, luego bajó la vista y notó que todavía sostenía el dedo de Carlos. Una sonrisa somnolienta apareció en su rostro. «Hola», dijo con voz de sueño. «Hola, pequeña», respondió Carlos con ternura. «¿Dormiste bien?». Luana asintió. «Ya no tengo miedo», anunció con orgullo infantil. «El avión ya no se mueve feo». Patricia acarició el cabello de su hija con amor. «No, mi amor, ya pasó la turbulencia. Pronto vamos a aterrizar». Luana miró a Carlos con esos ojos grandes e inocentes que parecían ver directo al alma de las personas. «¿Sigues siendo mi amigo?», preguntó. Carlos sintió su corazón derretirse completamente. «Siempre», prometió. Luana sonrió ampliamente y finalmente soltó su dedo estirándose como un gatito después de una siesta. «Tengo sed», declaró. Patricia le pasó el jugo de manzana que había quedado a medias y Luana lo bebió con entusiasmo. Carlos aprovechó el momento para levantarse finalmente del pasillo, sus piernas protestando por la posición incómoda que había mantenido durante tanto tiempo. Se sentó en el asiento vacío del pasillo frente a ellas, estirando sus extremidades adormecidas. Patricia lo observó con una mezcla de admiración y ternura. Este hombre había permanecido en una posición incómoda durante casi 1 hora solo para no molestar a una niña que acababa de conocer. Ese nivel de consideración y paciencia era raro de encontrar. Luana terminó su jugo y miró por la ventanilla con fascinación renovada. «Mira, mamá, las luces», exclamó emocionada. «Es la Ciudad de México, cariño», le explicó Patricia. «Nuestro nuevo hogar». Luana procesó esa información con la seriedad que solo los niños pueden mostrar. «¿Vamos a ser felices aquí?», preguntó de repente. La pregunta golpeó a Patricia en el corazón. Se arrodilló frente a su hija, tomando sus manitas entre las suyas. «Vamos a hacer todo lo posible por ser felices», prometió. «Va a ser una aventura, con cosas buenas y cosas difíciles, pero lo vamos a enfrentar juntas, siempre juntas». Luana asintió satisfecha con la respuesta. Luego miró a Carlos.
¿Tú también vas a estar en nuestra aventura?, preguntó con inocencia absoluta. Carlos miró a Patricia buscando guía sobre cómo responder. Ella asintió casi imperceptiblemente, dándole permiso. «Me encantaría estar en su aventura», respondió Carlos con total honestidad, «si ustedes me dejan ser parte de ella. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video». Luana aplaudió con entusiasmo ante la respuesta de Carlos, como si acabara de recibir el mejor regalo de cumpleaños. Patricia sintió sus ojos humedecerse otra vez, conmovida por la simplicidad pura de ese momento. El piloto anunció que comenzarían el descenso final y pidió a todos que abrocharan sus cinturones y pusieran sus asientos en posición vertical. Carlos regresó a su fila mientras Patricia ayudaba a Luana a ajustarse bien el cinturón. La niña ya no mostraba signos de miedo. De hecho, parecía emocionada por el aterrizaje. «Mira cómo crecen las luces, mamá», señalaba por la ventanilla con fascinación. «Se ven como estrellitas en el suelo». Patricia sonrió ante la descripción poética de su hija. «Así es, mi amor. Son las casas y los edificios de las personas que viven aquí. Pronto estaremos caminando por esas calles». El avión descendía suavemente, las luces de la ciudad cada vez más cercanas y definidas. Carlos observaba desde su asiento, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y algo que solo podía describir como esperanza. Había subido a este vuelo como un hombre roto, huyendo de sus demonios, y estaba a punto de bajar como alguien completamente diferente. Alguien que había recordado cómo sentir. Las ruedas del avión tocaron la pista con un golpe suave y el aparato comenzó a desacelerar. Varios pasajeros aplaudieron, como era costumbre en muchos vuelos mexicanos. Luana se unió al aplauso con entusiasmo, riendo con alegría. Patricia la abrazó contra su pecho, besando su frente repetidamente. «Lo logramos, mi amor», susurró. «Estamos aquí. Estamos a salvo». El avión rodó por la pista hasta llegar a su puerta de desembarque. El piloto dio las instrucciones finales y los pasajeros comenzaron a ponerse de pie, abriendo los compartimentos superiores y sacando sus pertenencias. Carlos tomó su maletín de mano, su único equipaje para este viaje de negocios que había tomado otro significado completamente. Se acercó a Patricia y Luana, quienes todavía estaban en sus asientos esperando que el pasillo se despejara un poco. «¿Necesitan ayuda con algo?», preguntó. Patricia asintió agradecida. «Tengo una maleta grande arriba que no alcanzo bien». Carlos se estiró sin problema y bajó la maleta, colocándola en el pasillo con cuidado. «Es pesada», comentó con una sonrisa. «Toda mi vida está ahí», respondió Patricia con una risa nerviosa. Literalmente, comenzaron a avanzar lentamente por el pasillo del avión junto con el resto de los pasajeros. Luana iba entre los dos adultos, tomada de la mano de su mamá, pero mirando constantemente hacia atrás para asegurarse de que Carlos seguía ahí. Él le guiñaba el ojo cada vez que sus miradas se encontraban, haciéndola sonreír. Salieron del avión hacia el puente de abordaje y luego caminaron por los largos pasillos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El lugar estaba lleno de actividad, incluso a esa hora de la noche. Familias reuniéndose, taxistas ofreciendo sus servicios, el aroma del café y las tortas de los locales comerciales llenando el aire. Patricia respiró profundo, tratando de calmar los nervios que comenzaban a apoderarse de ella ahora que la realidad de su decisión se hacía tangible. Esto era real. Realmente había dejado todo atrás. Realmente estaba comenzando de cero. Carlos notó la tensión en sus hombros y caminó más cerca de ella. «Hey», murmuró suavemente, «va a estar bien». Ella lo miró y encontró una certeza en sus ojos que la ayudó a respirar mejor. «Gracias», susurró de vuelta, «por todo». Llegaron al área de reclamo de equipaje y esperaron junto al carrusel correspondiente. Luana estaba fascinada viendo las maletas dar vueltas y vueltas. «Mira, mamá, esa tiene flores, esa es gigante, esa tiene rueditas de colores». Su alegría infantil era contagiosa y logró aligerar el ambiente. Después de unos minutos, la maleta grande de Patricia apareció en el carrusel.
Carlos la levantó antes de que ella pudiera intentarlo, la colocó en el carrito que habían tomado y agregó su propia maleta pequeña que también acababa de aparecer. Caminaron juntos hacia la salida, pasando por las revisiones de seguridad y finalmente atravesando las puertas que los llevarían al área de llegadas. El zaguán estaba abarrotado de gente esperando a sus seres queridos. Carteles con nombres, globos, flores, abrazos y lágrimas por todas partes. Patricia buscó con la mirada a su prima Sofía, quien había prometido estar ahí para recogerlas. Carlos sintió una punzada en el pecho. El momento de la despedida estaba llegando, y de pronto no se sentía preparado para ello. Había pasado las últimas horas en una burbuja con estas dos personas especiales. La idea de regresar a su vida solitaria, a su hotel vacío, a sus reuniones sin sentido, le parecía insoportable. «Ahí está», exclamó Patricia señalando hacia una mujer de cabello oscuro que sostenía un cartel improvisado con el nombre de Luana decorado con estrellas dibujadas. Sofía las vio al mismo tiempo y comenzó a agitar los brazos con emoción. Patricia sintió un alivio inmenso mezclado con nostalgia. Su prima, aunque no la veía desde hace años, representaba su única conexión familiar en esta ciudad inmensa. Caminaron hacia ella y Sofía las recibió con abrazos efusivos. «Ay, prima, llegaron bien, gracias a Dios», decía mientras besaba a Patricia en ambas mejillas. «Y esta preciosa debe ser Luana». La niña se escondió tímidamente detrás de su mamá, todavía procesando todas las emociones del día. Sofía notó entonces a Carlos parado un poco apartado, sosteniendo el carrito con las maletas. «¿Y él es?», preguntó con curiosidad evidente. Patricia vaciló un segundo antes de responder. «Es Carlos», dijo finalmente. «Nos conocimos en el vuelo. Ayudó mucho a Luana cuando tuvo miedo durante la turbulencia». Sofía extendió su mano hacia Carlos con una sonrisa amable. «Mucho gusto, Carlos. Cualquier amigo de mi prima es bienvenido». Carlos estrechó su mano cortésmente. «El placer es mío», respondió. Pero por dentro sentía que las palabras «conocimos en el vuelo» no hacían justicia a lo que realmente había sucedido entre ellos. Sofía tomó el mango del carrito de las manos de Carlos. «Mi carro está en el estacionamiento del nivel 3», explicó. «No es muy lejos, pero con estas maletas es mejor que las ayude». Miró a Carlos expectante, esperando que se despidiera y siguiera su camino. Pero él no se movió. Patricia captó la incomodidad del momento y rápidamente intervino. «Carlos, también vamos en esa dirección. Tu hotel está hacia Polanco, ¿verdad? Tal vez podemos caminar juntos hasta el estacionamiento». Él asintió agradecido por la excusa para prolongar el tiempo con ellas, aunque fuera solo unos minutos más. Los cuatro caminaron juntos hacia el estacionamiento, Sofía preguntándole a Patricia sobre el vuelo, mientras Luana iba de la mano de su mamá, pero volteaba constantemente para asegurarse de que Carlos seguía cerca. El estacionamiento olía a gasolina y cemento. Los sonidos de los motores y las puertas de coches cerrándose resonaban en el espacio cerrado. Llegaron al carro de Sofía, un sedán compacto de color plateado que había visto mejores días. Sofía abrió la cajuela y comenzó a acomodar las maletas. Carlos ayudó a cargar la más pesada, asegurándose de que quedara bien posicionada. «Listo», anunció Sofía cerrando la cajuela con un golpe firme. «Ahora sí, a casa». Patricia se giró hacia Carlos y por un momento ambos simplemente se miraron, conscientes de que este era realmente el final de su encuentro mágico. Habían compartido algo profundo y significativo en las últimas horas, pero ahora la vida real los llamaba de regreso. «Gracias por todo», dijo Patricia con la voz ligeramente quebrada. «De verdad no sé cómo agradecer lo que hiciste por nosotras». Carlos negó con la cabeza. «No tienes nada que agradecer. Si acaso, soy yo quien debería agradecerte a ti. Me recordaste que todavía puedo sentir, que todavía hay esperanza». Luana se soltó de la mano de su mamá y corrió hacia Carlos, abrazando sus piernas con fuerza. «No te vayas», suplicó con voz pequeña. «Quiero que vengas con nosotras». Patricia sintió su corazón partirse ante la súplica de su hija. Carlos se arrodilló para quedar a la altura de Luana, mirándola con ternura infinita. «No me voy para siempre, pequeña»,
le dijo suavemente. Tu mami tiene mi teléfono y yo tengo el de ella. Nos vamos a ver muy pronto, te lo prometo. Luana lo miró con esos ojos grandes llenos de lágrimas contenidas. ¿Lo prometes de verdad? De verdad, de verdad, aseguró Carlos levantando su meñique. Luana entrelazó su meñique con el de él, sellando la promesa de la manera más sagrada que conocía. Sofía observaba la escena con creciente interés, su mirada yendo de Carlos a Patricia y de regreso. Claramente había captado que entre estos dos había algo más que un simple encuentro casual en un avión. Carlos se incorporó lentamente y extendió su mano hacia Patricia, pero ella ignoró la mano y lo abrazó. Fue un abrazo breve pero intenso, cargado de todas las palabras que no habían dicho y las emociones que apenas estaban comenzando a comprender. «Cuídate mucho», susurró ella en su oído. «Tú también», respondió él con voz ronca, «y cuida a esa niña increíble». Se separaron y sus miradas se mantuvieron conectadas un segundo más de lo necesario. Carlos sacó su teléfono del bolsillo. «Dame tu número», pidió. «Necesito asegurarme de que llegues bien a casa de tu prima». Patricia le dictó su número, y él lo guardó inmediatamente, enviándole un mensaje de texto para que ella también tuviera el suyo. «Listo», dijo mostrándole la pantalla. «Ahora no hay excusa para no estar en contacto». Patricia sonrió a través de las lágrimas que amenazaban con caer. «No la hay», acordó. Carlos miró a Luana una última vez. «Cuida a tu mami», le dijo con seriedad juguetona. «Es muy valiente, pero necesita que alguien la cuide también». Luana asintió con solemnidad, tomando su nuevo rol muy en serio. «Yo la voy a cuidar», prometió. «Y tú también tienes que cuidarte». Carlos sonrió ampliamente. «Lo haré, pequeña». Sofía finalmente habló, consciente de que si no intervenía esta despedida, podría durar toda la noche. «Bueno, familia, ya es tarde y estas dos necesitan descansar». Carlos asintió comprendiendo la indirecta. «Tienen razón. Yo también debería llegar al hotel». Dio un paso atrás, creando distancia física aunque su corazón protestara. «Que descansen», dijo dirigiéndose a las 3. «Patricia, ¿nos hablamos mañana?» Ella asintió rápidamente. «Mañana», confirmó. Carlos les dedicó una última sonrisa antes de darse la vuelta y comenzar a caminar hacia la zona de taxis. Cada paso le pesaba más que el anterior. Patricia lo observó alejarse, su figura haciéndose más pequeña con la distancia. Una parte de ella quería correr tras él, pero sus pies permanecieron firmemente plantados en el suelo. Luana también lo miraba irse, su manita apretando la de su mamá. Sofía abrió la puerta trasera del carro. «Ándenle, súbanse antes de que cambien de opinión y vayan corriendo tras él», bromeó aunque su tono tenía un dejo de seriedad. Patricia subió a Luana al asiento trasero, pero no antes de echar una última mirada hacia donde Carlos había desaparecido entre la multitud de viajeros. Sofía arrancó el coche y comenzó a manejar hacia la salida del estacionamiento. El silencio dentro del vehículo era pesado, lleno de pensamientos no verbalizados. Finalmente, Sofía no pudo contener más su curiosidad. «Ok, prima, tienes que contarme qué pasó en ese avión porque claramente fue mucho más que ayudar a Luana con la turbulencia». Patricia suspiró, mirando por la ventanilla las luces de la ciudad que pasaban veloces. «No lo sé exactamente», admitió con honestidad. «Fue como si el universo conspirara para ponernos juntos, en el momento exacto en que ambos lo necesitábamos». Sofía silbó suavemente. «Suena intenso». «Lo fue», confirmó Patricia. Luana, desde el asiento trasero, añadió con la sabiduría simple de los niños. «Carlos es bueno, mami. Tiene ojos tristes, pero también tiene un corazón grande. Yo lo siento». Patricia se volteó para mirar a su hija, sorprendida por la profundidad de su observación. «Tienes razón, mi amor», dijo suavemente. «Tiene un corazón muy grande». Sofía manejaba por el circuito interior, la autopista elevada que rodeaba partes de la ciudad. A esas horas de la noche el tráfico era manejable. «¿Entonces vas a verlo otra vez?», preguntó. Patricia asintió lentamente. «Sí», respondió con una mezcla de nerviosismo y emoción. Dijo que le gustaría volver a vernos.
Y por primera vez en 8 meses, desde que su mundo se derrumbó, Patricia sintió mariposas en el estómago ante la posibilidad de algo nuevo. Carlos llegó a su hotel en Polanco cerca de la medianoche. La habitación era elegante y espaciosa, con una vista impresionante de la ciudad iluminada, pero se sentía increíblemente vacía. Dejó su maleta en el suelo sin siquiera desempacarla y se sentó en el borde de la cama, su teléfono en la mano. Miró la pantalla donde tenía guardado el número de Patricia. Quería escribirle inmediatamente, pero no quería parecer desesperado o ansioso, aunque la verdad era que sí se sentía ansioso. Ansioso por saber que habían llegado bien, ansioso por escuchar su voz otra vez, ansioso por no perder esta conexión que había encontrado. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Pensó en su padre, en cómo habría reaccionado ante todo esto. Probablemente le habría dicho que estaba siendo tonto, que no se puede conocer a alguien en un vuelo de 2 horas, que estaba confundiendo gratitud con algo más profundo. Pero Carlos sabía que su padre había estado equivocado en muchas cosas. Y esta no era gratitud, esto era algo real, algo que había despertado una parte de él que creía muerta. Su teléfono vibró en su mano haciéndolo saltar. Era un mensaje de Patricia. El mensaje decía simplemente: «Llegamos bien, Luana no para de hablar de ti. Gracias por hacer este día tan especial para nosotras». Carlos sintió una sonrisa extenderse por su rostro mientras leía y releía las palabras. Sus dedos volaron sobre el teclado escribiendo una respuesta. «Me alegra saber que llegaron bien. Yo tampoco puedo dejar de pensar en ustedes. Ese vuelo cambió algo en mí». Presionó enviar antes de poder arrepentirse de ser tan honesto. La respuesta de Patricia llegó casi inmediatamente. «Para mí también. Es extraño, ¿verdad? Sentir que conoces a alguien cuando apenas los acabas de conocer». Carlos se sentó en la cama nuevamente, su corazón latiendo más rápido. «No es extraño», escribió. «Es perfecto. Puedo llamarte mañana. Me gustaría escuchar tu voz sin el ruido de un avión de fondo». Hubo una pausa más larga esta vez, y Carlos contuvo la respiración esperando. Finalmente, el mensaje llegó. «Me encantaría eso. Llámame en la mañana. Buenas noches, Carlos». Él respondió con un simple «Buenas noches, Patricia», y se quedó mirando la pantalla con una sensación de calidez en el pecho. Por primera vez en semanas, tal vez en años, se fue a dormir con una sonrisa en los labios y esperanza en el corazón. A la mañana siguiente, Carlos despertó más temprano de lo usual. Se duchó, se vistió con ropa casual y pidió desayuno al servicio a la habitación. Pero no pudo comer mucho. Los nervios le cerraban el estómago. A las 9 en punto, tomó su teléfono y marcó el número de Patricia. Ella contestó al segundo timbrazo. «Buenos días», dijo con voz suave y todavía un poco adormilada. «Buenos días», respondió Carlos sintiendo que su voz sonaba ridículamente feliz, incluso a sus propios oídos. «¿Cómo dormiste?» «Sorprendentemente bien», admitió Patricia, aunque Luana se despertó 2 veces preguntando cuándo ibas a venir a visitarnos. Carlos rió. «Pues de eso quería hablarte. Sé que apenas llegaste y probablemente tienes 1000 cosas que hacer, pero me preguntaba si les gustaría que las invitara a desayunar, o a almorzar, o a lo que sea». Patricia se quedó en silencio un momento, y Carlos temió haber sido demasiado directo. Pero luego ella habló con una risa suave. «Me encantaría, Carlos. Pero tengo que advertirte que Luana probablemente no va a dejarte en paz. Ya te adoptó como su persona favorita». «A mí me parece perfecto», respondió él con total sinceridad. Acordaron encontrarse al mediodía en un café en la colonia Roma, cerca del departamento de Sofía. Carlos pasó las siguientes horas tratando de trabajar en su computadora, revisando correos y preparándose para su reunión de negocios del día siguiente. Pero no podía concentrarse. Su mente seguía volviendo a Patricia, a Luana, a la sensación de propósito que había encontrado en ese avión. A las 11:30 se arregló con más cuidado del que había puesto en meses, se miró en el espejo y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Sus ojos ya no se veían tan apagados. Había algo de vida en ellos otra vez.
Tomó un taxi hacia la colonia Roma, su corazón latiendo con anticipación. El café era un lugar acogedor con paredes de ladrillo expuesto y plantas colgando del techo. Llegó 10 minutos antes y eligió una mesa cerca de la ventana. Pidió un café americano y esperó, sus ojos fijos en la puerta. A las 12 en punto exactamente, vio a Patricia entrar con Luana de la mano. La niña llevaba un vestido y sus ojos escanearon el lugar hasta que lo encontraron. Su rostro se iluminó con una sonrisa enorme. «¡Carlos!», gritó soltando la mano de su mamá y corriendo hacia él. Carlos se levantó justo a tiempo para recibirla, levantándola en un abrazo que sintió como volver a casa. Patricia caminó hacia ellos con una sonrisa que hacía que sus ojos brillaran. Carlos notó que se había arreglado el cabello, que llevaba un poco de maquillaje y que se veía hermosa bajo la luz natural del mediodía. «Hola», dijo ella con suavidad cuando llegó a la mesa. «Hola», respondió él todavía sosteniendo a Luana, quien había envuelto sus bracitos alrededor de su cuello. Se sentaron y ordenaron. Luana pidió hot cakes con mucha miel, Patricia un omelette de verduras y Carlos unos chilaquiles verdes. La conversación fluyó tan naturalmente como la noche anterior en el avión. Hablaron de todo y de nada. Patricia le contó sobre el departamento de Sofía, pequeño pero acogedor, y sobre sus planes para buscar trabajo la próxima semana. Carlos le habló de su reunión del día siguiente, admitiendo que por primera vez en su vida estaba considerando rechazar un contrato millonario porque simplemente no le emocionaba. Luana comía sus hot cakes, pero interrumpía constantemente con preguntas para Carlos, que si tenía perro, que si le gustaban las princesas, que si sabía jugar a las escondidas. Él respondía a cada pregunta con paciencia y humor genuino. Patricia los observaba interactuar y sentía su corazón hincharse con una emoción que no había experimentado en años. Esto se sentía bien, esto se sentía como familia, y eso la aterraba y la emocionaba al mismo tiempo. Después del desayuno, Carlos sugirió dar un paseo por el Parque México que estaba cerca. Luana brincaba adelante de ellos, parándose cada pocos metros para mirar los perros que paseaban o las palomas que picoteaban el suelo. Carlos y Patricia caminaban lado a lado, sus manos rozándose ocasionalmente, pero sin llegar a tomarse. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de posibilidades no dichas. Finalmente, Carlos rompió el silencio. «Patricia, tengo que confesarte algo». Ella lo miró con curiosidad mezclada con un toque de preocupación. «¿Qué pasa?». Él respiró hondo antes de continuar. «Cuando subí a ese avión anoche, estaba en el peor momento de mi vida. Había enterrado a mi padre sin poder llorar su muerte. Estaba huyendo de todo lo que me dolía, y honestamente no veía mucho sentido en seguir adelante». Patricia se detuvo en seco, girándose completamente hacia él. «Carlos», murmuró con preocupación. Él levantó una mano para detenerla. «Déjame terminar. Luego conocí a una niña asustada y a su madre valiente, y en cuestión de horas me recordaron qué significa estar vivo. Me recordaron que todavía puedo sentir, todavía puedo conectar, todavía puedo importarle a alguien. Y quiero que sepas que no estoy aquí por gratitud o por lástima, o porque estoy confundido. Estoy aquí porque en 2 horas sentí más por ti y por Luana de lo que he sentido por nadie en años». Patricia sintió las lágrimas comenzar a rodar por sus mejillas. «Carlos, yo también siento algo», admitió con voz temblorosa, «pero tengo tanto miedo. Miedo de estar equivocándome otra vez. Miedo de lastimar a Luana si esto no funciona. Miedo de confiar en alguien después de lo que pasó». Carlos tomó sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Yo también tengo miedo», dijo con total honestidad. «Tengo miedo de no ser suficiente, de fallar, de arruinar esto que es tan especial. Pero algo que aprendí anoche es que el miedo no puede ser la única razón para no intentar algo. Si dejamos que el miedo decida por nosotros, nunca vamos a vivir realmente». Patricia asintió lentamente, las lágrimas todavía cayendo, pero ahora con una sonrisa en sus labios. «Tienes razón. He pasado tanto tiempo protegiéndome que olvidé cómo abrirme. Pero tú eres diferente, Carlos.
No sé cómo explicarlo, pero lo siento. Luana corrió de regreso hacia ellos en ese momento. ¿Por qué llora mami?, preguntó con preocupación. Patricia se arrodilló para estar a la altura de su hija, limpiándose las lágrimas. Son lágrimas felices, mi amor. A veces lloramos cuando estamos muy contentos. Luana miró a Carlos como buscando confirmación. Carlos se arrodilló también, quedando los tres a la misma altura en medio del parque. Luana, dijo él suavemente, ¿puedo preguntarte algo importante? La niña asintió con seriedad. ¿Cómo te sentirías si yo pasara más tiempo con ustedes? Si las visitara seguido, las llevara a lugares bonitos y tratara de ser parte de su vida. Luana lo miró con esos ojos sabios que iban más allá de sus 6 años. ¿Serías como mi papá?, preguntó sin rodeos. La pregunta cayó como una bomba en medio de los tres. Patricia contuvo la respiración. Carlos sintió su garganta cerrarse con emoción. No sería tu papá de inmediato, respondió con honestidad, porque eso es algo muy especial que toma tiempo. Pero me encantaría intentar serlo algún día si tú me dejas, si tu mami me deja. Luana lo pensó un momento con la seriedad de un juez. ¿Entonces vas a cuidar a mi mami?, preguntó, porque ella está triste a veces aunque finja que no. Y va a cuidarme a mí también, aunque a veces me porte mal. Carlos sintió las lágrimas picar sus propios ojos. La prometo cuidar a tu mami con todo mi corazón, dijo con voz quebrada. Y a ti también, siempre. Incluso cuando te portes mal, que apuesto que casi nunca pasa. Luana sonrió ampliamente. Ok, declaró. Entonces me parece bien. Puedes ser nuestro amigo especial. Y con la aprobación inocente de una niña de 6 años, algo que había estado roto dentro de Carlos finalmente comenzó a sanar. Los tres se quedaron ahí arrodillados un momento más antes de levantarse. Luana tomó la mano de Carlos con una y la de su mamá con la otra, caminando entre ambos con una sonrisa de oreja a oreja. Pasaron el resto de la tarde juntos. Visitaron una heladería donde Luana probó 3 sabores diferentes antes de decidirse por chocolate. Fueron a una librería donde Carlos le compró a Luana un libro ilustrado sobre aviones, guiñándole el ojo a Patricia mientras lo hacía. Caminaron por las calles de la Roma, descubriendo murales coloridos y pequeños cafés escondidos. Y en algún momento, mientras Luana se distraía mirando un músico callejero, Carlos tomó la mano de Patricia y ella no la soltó. Cuando el sol comenzó a ponerse, Carlos las acompañó de regreso al departamento de Sofía. Parados frente al edificio, ninguno quería que el día terminara. ¿Cuándo te vas de regreso a Monterrey?, preguntó Patricia. Mañana en la noche, después de mi reunión, respondió Carlos. Pero ya estoy pensando en cancelar algunos compromisos para regresar el próximo fin de semana. Si quieres que regrese, claro. Patricia apretó su mano. Quiero que regreses. Luana y yo queremos que regreses. Carlos se despidió de Luana con otro abrazo largo, prometiéndole que volvería pronto. Luego miró a Patricia, dudando un momento antes de inclinarse y besarla suavemente en la mejilla. «Nos vemos pronto», susurró. Ella asintió, sus ojos brillando con lágrimas felices. «Nos vemos pronto». 2 días después, un sábado por la tarde, sonó el timbre del departamento de Sofía. Patricia abrió la puerta y ahí estaba Carlos, con un ramo de flores en una mano y un avión de peluche rosa en la otra. «No pude esperar hasta el fin de semana», admitió con una sonrisa tímida. Luana apareció corriendo detrás de su mamá y gritó de alegría al verlo. «¡Carlos, regresaste!». Se lanzó a sus brazos y él la levantó, riendo mientras ella le daba un beso en la mejilla. «Te dije que volvería, pequeña. Siempre cumplo mis promesas». Patricia tomó las flores con manos temblorosas, su corazón tan lleno que sentía que podría explotar. Carlos la miró por encima de la cabeza de Luana y en sus ojos ella vio un futuro. Vio esperanza, vio amor, vio una familia. Y por primera vez desde que su mundo se había derrumbado 8 meses atrás, Patricia sintió que tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. Mejor que bien. Iba a ser hermoso. Esta historia nos recuerda que los encuentros más importantes de nuestra vida a menudo llegan cuando menos los esperamos.
Carlos subió a ese avión huyendo de su dolor, Patricia buscando un nuevo comienzo y Luana simplemente necesitando sentirse segura. Lo que encontraron fue mucho más que eso. Encontraron esperanza, sanación y la posibilidad de una familia construida no por la sangre, sino por la elección y el amor genuino. A veces Dios nos pone exactamente donde necesitamos estar, con las personas que necesitamos conocer, en el momento perfecto. Puede ser en un avión, en un café, en cualquier lugar. Lo importante es estar abiertos a esas conexiones, tener el valor de ser vulnerables y permitirnos confiar nuevamente incluso cuando hemos sido lastimados. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Cada historia que compartimos aquí es un recordatorio de que el amor, la bondad y los nuevos comienzos siempre son posibles. Que Dios bendiga tu camino, te ponga en el lugar correcto en el momento indicado y te rodee de personas que vean tu corazón tal como es. Que encuentres el valor para confiar nuevamente y la sabiduría para reconocer las bendiciones cuando lleguen disfrazadas de desconocidos en un vuelo nocturno. Amén.